Un amigo. Yo soy un amigo. De mi corazón a vuestro corazón, en la paz eterna. Instalémonos, si lo quieren bien, en un momento previo de silencio, antes de que exprese los elementos que les son, efectivamente, conocidos, pero que serán configurados, concernientes a la luz y a la disolución. Compartimos del don de la gracia. Vamos a partir, si lo quieren bien, de elementos que les han sido comunicados hace algunos años. Haciendo un paralelo, por supuesto, entre lo que ha sido dado, comunicado, por la mayoría de las enseñanzas orientales como las occidentales. Allí donde están, hay una inversión, vinculada a la falsificación. Allí donde están, no es lo que ustedes son. El Oriente habla de Maya. En Occidente, Cristo dijo, ustedes están sobre este mundo, pero no son de este mundo. Del principio de falsificación, en resonancia con la luz oblicua, resulta una distorsión de la conciencia. Esta distorsión resulta de la ausencia de libertad de la luz, en este mundo. De allí, ha derivado una sucesión de encerramientos. Del pensamiento, del cuerpo. Una limitación, incluso de la biología, del núcleo celular. El mundo de Maya es una sucesión de efímeros de sus vidas, dando el sentimiento de una continuidad, instaurada y ampliada por todos los mecanismos de memoria, arquitectónica y tradicionales. Los ángeles del Señor, llamados pegalianos, les han especificado hace tiempo que no podían verlos porque ustedes están en la sombra, y el flujo de luz presente sobre esta tierra, incluso si esto ha cambiado de manera considerable recientemente, no permite establecer, ni la transparencia, ni la sanación, ni la trascendencia, de. Ven intervención de Belgan del 27 de noviembre del 2010. La mejor imagen que puedo darles, es ciertamente una conciencia ensombrecida. La luz que es proyectada por el proyector, golpea la opacidad, creando una sombra. Esta sombra es lo que es visto sobre la pantalla de proyección, al que ustedes están identificados. Por lo tanto, ustedes están identificados a una sombra, que toman como real. Viene enseguida la posibilidad de desidentificarse de la sombra teniendo conocimiento de la luz, y de establecerse, si se puede decir, en el alma. En un principio más etéreo, más sutil, más espiritual. Pero el alma, en este ejemplo, es lo que hace obstáculo a la luz y permite ver una sombra. Después viene un momento, donde no miran ya la sombra, sobre la pantalla de protección, ni incluso lo que ha creado esta sombra, pero ustedes regresan, y ven la luz. Viendo la luz, la sombra no puede ya aparecer. Hay aún una distancia, ya que la luz está situada sobre un proyector, que está distante. La fuente. La retirada y las desidentificaciones de la sombra, y de la proyección ella misma, realizan, si hay una aceptación, el proceso de disolución por la luz. Esto es precisamente, a falta de nombrarlo de otra manera, el instante donde toda distancia desaparece, siendo la problemática que, mientras que miren a la sombra moverse sobre la pantalla, la luz no les aparece como tal. La luz, para ustedes es una utopía. A nivel de las ciencias, la luz podría ser llamada agujero negro. Ustedes están invertidos. La luz de día, la luz visible, no es la luz, ella solo es un reflejo. Tomar el reflejo por la identidad, o la sombra por la identidad, crea esta identidad. Que se vuelve incapaz de ver la dependencia a lo que crea la sombra, la dependencia a lo que crea lo que hace la pantalla para la propia proyección, realizando la distancia con la luz. La disolución pone fin a la identificación. De una sombra, de lo que hace de pantalla, de un proyector y de una fuente aparente, alejada de la luz. El encuentro con la luz, donde sea que estén ustedes situados, en la sombra proyectada, en lo que hace pantalla a la luz, en el mismo proyector, es, muy exactamente, lo que se opone a la disolución. Esto puede ser llamado de muchas maneras, y esto lo ha sido, justo antes de mí, por Sri Aurobindo, como los apegos. D. Intervención de Sri Aurobindo del 23 de septiembre del 2012. Siempre será posible encontrar las palabras, las imágenes, las metáforas o los símbolos ilustrando esto, pero tomar conciencia de esto no es vivirlo ya que incluso la toma de conciencia no permite resolver la sombra, portada sobre la pantalla de proyección. ¿Cuál es la única manera que permite a la sombra proyectada, a lo que hace de pantalla para la luz, y también al proyector, desaparecer? Es la disolución.
Este mecanismo de disolución implica una serie de reversiones, ilustrados por diferentes pasajes. Que esto sea el pasaje de la garganta, vinculado a lo que es llamado el karma, el cuerpo causal, que esto sea la reversión de la personalidad hacia el alma, la reversión del fuego de la materia, vuelto hacia la materia, que se desvía de la materia y regresa hacia el espíritu. Es la rectificación de la oblicuidad de la luz, es la rectificación de la tierra, a fin de que ya no esté oblicua, en relación a la luz. La disolución de la luz actúa así. La luz actúa así. Pero para actuar, de manera total, es necesario que haya ausencia de desviación de la luz, por lo que hace de pantalla a la luz, y por la propia sombra. Las reversiones pueden ser dolorosas, ya que la última de ellas ha sido llamada crucifixión y resurrección. Los elementos de apoyo les fueron proporcionados. Yoga de la verdad, nueva triunidad, oda de vida, manto azul de la gracia, de ver los protocolos a practicar, y diferentes elementos aportando la prueba, por vuestras comuniones, de la existencia de las otras dimensiones. ¿Es esto suficiente para hacer desaparecer la sombra, incluso si no miran ya la sombra? No. Porque lo que desaparece, a fin de que la sombra no exista ya, es simplemente lo que hacía de pantalla para la luz, es decir, el alma. Mientras que el alma existe, vuelta hacia la materia, o vuelta hacia el espíritu, hay una búsqueda de experimentación. Hay en un caso, conciencia de una proyección de luz, la fuente, y en otro caso, hay una ausencia de esta conciencia. Pero mientras que exista esta interacción, no puede haber disolución en la luz. Puede haber conciencia de la luz y por lo tanto, lo que ha sido llamado despertar, pero no puede haber liberación. Estar libre, es por lo tanto ya no ser afectado por una sombra proyectada, ni por lo que crea esta sombra proyectada. Es salir de la identidad, salir de la forma, salir de toda distancia, encontrarse, por lo tanto, en el corazón del corazón, o centro del cetro, allí, donde no existe ya interferencia de opacidad, de obstáculo. A través de este ejemplo, extremadamente preciso, se prueba de manera imaginaria, el proceso final de la liberación habiendo, por lo tanto, consistido en hacerlos ver la sombra, de tomar conciencia de lo que hacía pantalla y generaba la sombra, para regresarse hacia la luz. Y aceptar, finalmente, que la luz no está distante y que no existe, ya no, la pantalla. Que la pantalla y lo que hacía la pantalla, no eran en definitiva que una anomalía de percepción. Estas anomalías de percepción tienen sus propias reglas llamadas acción y reacción, dualidad, sufrimiento, bien y mal. Ellas aplicaban estas reglas en el seno de un marco donde la luz ha sido desviada. A tal punto que, desde vuestro punto de vista, el agujero negro es la desaparición de la materia y de la conciencia. Cambiar de punto de vista, o de mirada, según los principios de Vidi, encuesta y refutación, los ha, ya sea llevado a una liberación, ya sea a una resistencia. Tanto una como la otra, no fueron más que los testigos de vuestra propia ubicación. Todo esto está basado sobre el principio de que las condiciones de la luz fuente, que las condiciones de lo que hacía pantalla a la luz, y crea la sombra dada, están fijos, de una vez por todas, sobre este mundo. O que viene un momento, y esto lo han experimentado por diversas voces otras que la mía, porque mi objetivo no es lo efímero, sino lo eterno de lo que ustedes son, donde la alineación con la luz, y por lo tanto la penetración de la luz, se vuelven tal, que incluso lo que hacía de pantalla no puede ya hacer pantalla, trayendo por lo tanto, la desaparición de la sombra dada. Esto es muy exactamente, de manera imaginada, lo que van a reproducir las circunstancias, celestes y terrestres, cósmicas y galácticas, que se desarrollan en este mismo momento. De allí donde ustedes estén coloquen simplemente el observador. Sin luchar, sin oponerse, sin contrariarse. Y para esto, les he comunicado los diferentes yogas que les dan las herramientas permitiendo a la vez, de no ser ya subyugados por la sombra dada, ni incluso por lo que hace la pantalla y crea la sombra dada. La luz da a vivir, cada vez más los estados que les han sido descritos hace poco tiempo, por el comendador, por los otros ancianos y por las estrellas. Mi objetivo no es este, ya que esto ha sido perfectamente realizados por otros, más bien de entregarles los elementos no de comprensión, sino de identificación incluso de lo que se desarrolla. Cualesquiera que sean las palabras empleadas, infinita presencia, absoluto, choque de la humanidad, o choque personal, todas ellas van en el mismo sentido. Permitirles colocarse, realmente, donde ustedes están, y no donde creen estar.
de la atracción hacia las sombras proyectadas sobre la pantalla, de la atracción de lo que hace pantalla a la luz y crea la sombra, de la atracción incluso de la comprensión de los mecanismos, deriva la capacidad de disolución en la luz o no. El miedo está presente en la sombra dada, en lo que hace la pantalla a la luz y crea la sombra dada, como en lo que está visto como una fuente alejada. No existe, consecuentemente, ningún medio, allí donde están, de poder esperar vencer este miedo. Solo durante, y como lo he explicado sobre mi propio camino, la capitulación total es que se produce la liberación. Esto no es superponible a lo que pudieran llamar un final de vida, o la muerte, en el sentido en que la vivimos todos cuando estamos encarnados, más bien, un proceso radicalmente diferente. Ya que, durante esta capitulación, lo que se revela entonces, más allá de la sombra dada, de la fuente, de la luz, del proyector y de la pantalla, es el estado de paz suprema, que nada puede venir a alterar. Pero el estado de paz suprema no puede estar comprendido en una de las partes, él es el conjunto de las partes, y el rebasamiento de las partes. La disolución en la luz es por lo tanto, en alguna forma, una identificación total a la luz, y lo que está debajo de la luz. Realizar esto, es, como esto ha sido enunciado hace mucho tiempo, una capitulación o un abandono. Los reenvío para esto, a mi experiencia, que he narrado, de su intervención del 19 de noviembre del 2011. Es cuando hay una forma de angustia que ahoga, este ahogamiento está ligado al sentimiento incluso de desaparecer, incluso de aniquilación, en su último atrincheramiento, que puede producirse la liberación. Es cuando, realmente, uno se apercibe, o que se encuentre en la cadena lógica de proyecciones, que nada puede ser mantenido, y que incluso el hecho de tener lo que sea confina a una ilusión, y confina a un error de percepción. El choque de la humanidad es la realineación, rectificada y perfectamente ordenada, con la luz que hace efectivamente desaparecer a la sombra, y a lo que hace pantalla a la luz, creando la sombra, el cuerpo y el alma. Hasta un cierto punto, podemos decir que cada hermano y cada hermana tienen su propia sombra, su propia pantalla que hace la sombra, su propio escenario, su propia luz. Pero hay un momento de encuentro. Es el momento donde cada individualidad, o cada personalidad, sale del esquema que le es propio, y se inscribe en un esquema colectivo. Esto es precisamente, en lo que ustedes entran de lleno. Poco importan los nombres. En Oriente diríamos, el pasaje del Kali Yuga a Satya Yuga, de la edad de la sombra a la edad de oro. Si hemos llamado esto desde hace siglos, obviamente que no existe ninguna solución de continuidad de una edad a la otra. Hay por lo tanto una discontinuidad o si lo prefieren una ruptura. Sin esta ruptura, no podría haber la acción colectiva. Esto es exactamente lo que está ahora allí para ustedes de ahora en adelante sobre la Tierra, como para nosotros, alrededor del Sol. Dicho a mi manera, por lo tanto, este es el mecanismo de disolución en la luz. Entre más facilidad haya no para oponerse, no para rechazar lo que existe, sino más bien para verlo, habrá más capacidad acentuada de disolución en la luz. Cualquiera que sea la modificación, y yo tomaría esta imagen, de la corriente de alimentación de los diferentes proyectores, la modificación de la alimentación concierne al conjunto de los proyectores, y al conjunto de las proyecciones. Es un momento, por lo tanto, de sincronicidad, lo que podrían llamar una puerta estrecha o un nodo interdimensional. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Todos los preparativos, como esto ha sido repetido, han sido realizados. Todo lo que podía ser aportado, ha sido aportado. Lo que se juega aún, sobre las sombras dadas en las cuales están desviados, lo que se juega, aún, en lo que hacía pantalla a la luz para realizar la sombra dada, el alma, vive, en ustedes sus últimos impulsos. No de un cambio exterior sino más bien interior como una revisión o un análisis de pro y contra. Este mecanismo individual es también un mecanismo deviniendo colectivo y global. A su término que no es aún conocido, incluso si está más que inminente, se verá un resultado. Este resultado es la desaparición de la sombra dada, y la desaparición de una parte de lo que hacía pantalla a la luz, y creaba la sombra dada. El alma, ciertas almas, no han finalizado el último pasaje. El resultado será siempre, la desaparición de la sombra dada, la reconexión y el reconocimiento de la luz, llevando una disolución de lo que hacía pantalla, permanente o no permanente según la libertad de querer recrear, o no, las experiencias.
Les recuerdo que la infinita presencia y el absoluto no son en ningún momento experiencias, incluso si todas las experiencias son posibles. Todo deriva y todo derivará, de vuestra propia vibración y de lo que ha sido llamado el estado de vuestros 4 pilares del corazón y absolutamente nada más. Hay obviamente un principio de vasos comunicantes, entre lo que ha sido llamado los apegos y las resistencias. Esto debe ser visto, como dijo Sri Aurobindo. Lo que se juega y lo que se va a jugar, para la disolución de la luz en la luz, es la observación concreta de la facultad de transparencia o de la facultad de resistencia. En ningún caso nadie podrá fingir ignorar el regreso de la luz. Aquí situé otra vez, una vez más, a mi manera, lo que se desarrolla. Si tenemos el tiempo y si hay en ustedes preguntas concernientes al proceso de disolución y de luz, los escucho. Pregunta. ¿Podría usted desarrollar sobre el rol del alma? El alma es un intermediario. El alma, mientras que ustedes están en la personalidad, puede ser considerada como un objetivo. Existen las leyes del alma, pero las leyes del alma son las leyes del encerramiento. El alma es una interface, ella no es una finalidad. El alma está vinculada a la manifestación en esta matriz. El alma debe ser quemada por la luz. Es la destrucción del cuerpo causal, permitiendo la liberación, esto es común yo diría para la mayor parte de las enseñanzas dichas espirituales. Simplemente, algunos han hecho del alma una finalidad, y no ya un intermediario. La problemática del alma, incluso invisible, es que ella mantiene el principio de causalidad. La presencia absoluta o infinita presencia, es por lo tanto la liberación kármica, individual obtenida por el pasaje de la garganta y por la última reversión de la resurrección, favorecida por el impulso metatrónico, por el manto azul de la gracia. Cuando el sobre del alma, cuerpo causal, es quemado, en totalidad, entonces, ya, la onda de vida ha terminado su camino. El alma es una coloración, una tonalidad, pero ella no es la totalidad. El que está apegado a su persona, o a su alma, tiene la libertad más total. Pero el alma no es el espíritu, el alma no es el absoluto. Pregunta. Si uno no reacciona ya a nada, ¿puede conocer de esta manera su destino? Ya no reaccionar a nada, en esperanza de encontrar un futuro es estrictamente inútil. Esto mantiene una proyección, una curiosidad, y al mental. Permanecer tranquilo, tal como lo he definido, ver su intervención del 2 de julio 2012, no es simplemente una cuestión de no reacción. Permanecer tranquilo y vivir la paz, es lo más importante. No de establecer un destino. Un destino no es visto como tal, más que por la personalidad pregunta. ¿Solo el abandono a la luz permite hacer de alguna manera que el alma no sea ya un obstáculo? No, el abandono a la luz hace tomar conciencia, del alma, de la luz. Solo el abandono del sí, disuelve el alma. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre no reaccionar a los eventos y permanecer tranquilo? Permanecer tranquilo es una actitud interior, que nada tiene que hacer el menor evento exterior. Es un estado de la conciencia. Imaginar la reacción o la no reacción, es una actitud de la persona o del alma pero, en ningún caso, el acceso de la conciencia a la infinita presencia. La cuestión no se hace de este modo. El que está establecido en la infinita presencia, o que está establecido más allá de todo estado, en el absoluto conforma, no se hace este género de preguntas, hacerse esta pregunta mantiene la ilusión de la persona. Lo que no será jamás alguna mejora, más bien una trascendencia directa, vivida en un momento preciso, traduciendo el abandono del propio sí. Mientras que se haga la pregunta del abandono del sí, no puede ser vivido. La capitulación, lo que ha sido descrito durante mi testimonio concerniente a mi última vida, podría ser similar a una angustia, la angustia de la desaparición y de la aniquilación. Es aceptando de capitular a esto, que se establece la tranquilidad, y no antes. Esto ha sido ilustrado por algunos de ustedes, cuando la onda de vida, remontando desde el sol y el núcleo cristalino, por vuestras piernas, hasta los 2 primeros chakras, ha encontrado, muy precisamente, este mecanismo. Permanecer tranquilo no es una actitud del mental, o una decisión intelectual, aún menos una decisión de la persona. Es ya, la toma de distancia con relación a la sombra proyectada sobre la pantalla, y con lo que crea la pantalla que proyecta la sombra, que se realiza la tranquilidad. Pregunta. ¿Cómo lograr esto, si se nos dice, al mismo tiempo de permanecer en el mundo para ocuparse de sus profesiones?
Mientras que no estén en el mundo, sobre este mundo, no pueden ciertamente ser absoluto con forma de ninguna manera. Porque retirarse del mundo es una reacción. Creer que hace falta estar en una gruta o en un monasterio, en un ashram, o en no importa qué tipo de templo, es un error de la persona. El cambio de mirada nada tiene que hacer de vuestros cambios de circunstancias de vida. Proporcionalmente es como si me preguntaras, ¿cómo morir sin morir? No tenemos más preguntas, les agradecemos. Hermanos y hermanas, de mi corazón a vuestro corazón, la paz y el amor. Un amigo los saluda, hasta pronto. Canalizado por Jinluca Young. Aus 3 Dimensions, 23 de septiembre del 2012. Transcripción: Veronique Loriot. Traducción: Odilia Rivera.